Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al curso Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, características, importancia y obligación de protegerlos. En esta ocasión abordaremos el tema 1, en el que responderemos la pregunta ¿por qué las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos especiales y qué leyes los protegen? Como punto de partida, quisiera que pusiéramos en claro ¿cuáles son los criterios para definir quién es un niño o quién es una niña? A nivel internacional tenemos un criterio establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta pues se señala que se considera niña o niño a todas las personas menores de 18 años. En México este criterio se precisa un poco más en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se señala que precisamente son niñas y niños todas las personas menores de 12 años y de 12 a menos de 18 son consideradas adolescentes. Esta es una precisión importante, particularmente para el ejercicio de ciertos derechos. Ahora, los derechos de las niñas, los niños y adolescentes se ubican, digamos, dentro del horizonte ético y jurídico de los derechos humanos. Entonces recordemos lo que son los derechos humanos. Hay muchas maneras de definirlos. La manera más sencilla son todos aquellos que tenemos los seres humanos por el hecho de serlo. Pero pues no nos dice mucho. O sea, esta definición clásica nos dice que vienen junto con la naturaleza humana. Esto es una consideración importante, pero es insuficiente porque sabemos que los derechos humanos son progresivos, se han ido, digamos, complementando a lo largo de los siglos y gracias a las luchas sociales, al reconocimiento de la dignidad de las personas, etcétera. Y también se han traducido en normas jurídicas, en instituciones y en procedimientos. Entonces, de ahí que adoptemos una definición más amplia que nos dice que los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, prerrogativas que en cada momento histórico concretan o determinan las exigencias de dignidad humana y que se traducen en normas, en instituciones, en procedimientos a nivel nacional e internacional que los hacen exigibles y que los garantizan. Esto es muy importante porque los derechos humanos no son premios, no son concesiones, no son, digamos, privilegios que tienen algunas personas y tampoco se pueden quitar, no se pueden eliminar, como se fundan en valores y en principios derivados de la naturaleza humana, pues no se le puede quitar. Si le quitamos los derechos humanos a un humano, le quitamos lo humano, ¿no? Tampoco los podemos condicionar al cumplimiento de una obligación. Los derechos políticos, quizá y sí podríamos decir, una persona pierde los derechos políticos al ser condenado y estar en prisión, pero no pierde su derecho a la libertad de expresión, no pierde su derecho a un juicio justo, etc. Bueno, esta es una consideración muy importante para el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque como veremos a lo largo de este curso, hay un equívoco que circula en la mente y en los corazones de muchas personas, y este es el que dice que para que las niñas y los niños puedan ejercer sus derechos, deben cumplir primero ciertas obligaciones. Y esto, bueno, ya veremos casos específicos, pero yo solo les pregunto, ¿qué obligación tiene que cumplir una niña para que su familia la proteja de, por ejemplo, del maltrato o de la violación, para evitar que un tío la viole, por ejemplo? ¿Qué obligación dejó de cumplir esa niña? ¿O qué obligación dejó de cumplir un niño que trabaja en el mercado cargando cajas desde las 4 o 5 de la mañana y no va a la escuela? Entonces, no se pueden condicionar en ningún caso los derechos humanos al cumplimiento de una obligación y mucho menos en el caso de los derechos de los niños, porque, como decíamos, son irrenunciables. La historia del reconocimiento jurídico y cultural de los derechos de niños, niñas y adolescentes es mucho más reciente que la historia de los derechos humanos. En la historia de los derechos humanos podemos encontrar antecedentes muy remotos,
pero en el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes es hasta mediados del siglo XIX cuando se empieza a reconocer que algo está pasando con ellos y se legisla particularmente en Francia. Tenemos la Ley de Protección de los Menores en Francia, en la que se determina, por ejemplo, que un límite a la jornada laboral y que los niños y las niñas no pueden trabajar en la noche. Este es el antecedente más remoto, como ustedes pueden ver en el esquema. A partir de ese primer instrumento jurídico, bueno, pues ha habido un progreso muy lento en el reconocimiento de los derechos de los niños. Por ejemplo, en 1924 se promulga la Declaración de los Derechos de los Niños, pero esta la reconoce la Organización de las Naciones Unidas hasta el 59. Y como declaración, pues no tiene ningún valor vinculante, no obliga a nadie, es simplemente un posicionamiento, el reconocimiento de la dignidad de niñas, niños y de que tienen derechos especiales. Esta es la importancia de la declaración. Y bueno, vemos en el esquema que después de la declaración de los derechos del niño vino la Convención sobre los Derechos del Niño. La convención ya es un instrumento vinculante, ya sí establece las obligaciones que los estados que la firman tienen que acatar para hacer vigentes esos derechos. Y bueno, así gradualmente ha ido progresando. En el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también se reconoce de manera explícita los derechos, particularmente se protegen los derechos laborales de los menores. Se establece que no pueden trabajar, no deben trabajar, pero si las condiciones hacen que trabajen, bueno, hay una serie de condiciones, de requisitos, digamos. Y a nivel local, como vamos a ver en el siguiente esquema, este esquema que están ahorita viendo en la pantalla, ya claramente nos dice cuál es el marco jurídico de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Sabemos que la Constitución es la ley suprema de la nación y esta reconocen desde su primer artículo que todas las normas, tratados, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son parte de esta misma ley suprema. Entonces, por eso tenemos la Constitución, todos los instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal hasta los pactos, protocolos, tratados, convenios, convenciones, que tengan que ver con todas las poblaciones, mujeres, población indígena, personas que viven con discapacidad, LGTB, toda la legislación internacional en materia de derechos humanos en México se reconoce como parte de la Ley Suprema de la Nación, incluyendo, por supuesto, los que tienen que ver explícitamente con derechos de los niños. Entonces, el siguiente, digamos, escalón en este marco jurídico, pues es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esta a nivel federal, a nivel nacional, plantea, bueno, ya lo veremos un poco más con detalle, los principios, los derechos y las obligaciones para el Estado y para las familias en materia de protección y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada entidad, cada estado tiene su propia ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. En este módulo, en este diplomado, también vamos a revisar la legislación local. Hay otras leyes que tienen un apartado específico que protege a los menores. Por ejemplo, en este esquema vemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pero así podríamos poner muchas otras. Y también hay legislación e instituciones dedicadas específicamente a esta población. Por ejemplo, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Aquí, en este caso, es un ejemplo de una ley que está acompañada pues, de instituciones y procedimientos para la defensa, porque en materia de derechos humanos no basta simplemente con declarar los niños y las niñas tienen derecho a jugar o tienen derecho a un juicio justo, sino que es necesario establecer leyes reglamentarias, leyes concretas
instituciones y procedimientos, porque como veremos a lo largo de este curso, la obligación de garantizar y proteger estos derechos es del Estado a través de sus instituciones y de las familias. Bueno, veremos de manera general el contenido y la estructura de los principales instrumentos de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es importante leerlos, revisarlos, porque bueno, es mucho el contenido y hay que verlo con detalle, lo iremos desmenuzando. La Declaración de los Derechos del Niño, ya señalábamos que no tiene carácter vinculante, no es obligatorio, es una declaración de principios y como tal, bueno, tiene 10 principios, está estructurada en 10 principios que, bueno, para algunas personas también se consideran 10 derechos. Estos 10 principios o 10 derechos no son los únicos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes. Como ya decíamos, como los derechos humanos son progresivos y responden a las exigencias de dignidad, se van afinando, se han ido afinando. Si vemos la declaración, que es de los años 50 del siglo pasado, bueno, pues ya han pasado más de 70 años desde que se proclamó. Así que mucho ha corrido en cuanto a la concepción que las personas adultas y los estados también tienen respecto de los derechos de esta población. Veamos, en este esquema tienen los primeros 5 principios de los derechos de los niños. Vamos a ver cómo estos se van concretando en las otras leyes. Derecho a la igualdad, protección especial para su desarrollo físico, mental y social, que esto va ligado con el llamado interés superior de la niñez. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Este principio es básico porque curiosamente todavía en nuestro país hay niñas y niños que no están registrados, que no tienen un acta de nacimiento. ¿Y qué pasa si no está registrado? No solamente es que no tengas un nombre, porque igual le pueden decir Pedrito al niño, aunque no esté registrado, pero no puede tener acceso a sus derechos. Digamos que el acta de nacimiento es una herramienta fundamental para ejercer el derecho a tener derechos. No solamente porque no se puede inscribir a la escuela, por ejemplo, sino también porque no está clara cuál es la comunidad política que está obligada a proteger a esa niña o ese niño. Ya veremos en la tercera sesión de este curso más a fondo lo que significa el derecho a tener derechos y cómo esto interpela directamente a las autoridades públicas de la ciudad o de la comunidad política a la que pertenezca esta niña o este niño. El cuarto principio pues habla de todos los derechos sociales, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la atención de la salud, tanto para el niño como para la madre. En este caso de los derechos de los niños casi siempre va ligado con la madre porque la salud materna tiene un impacto directo en la salud infantil. El principio quinto pues habla de los derechos de niñas y niños que sufren discapacidad mental o física. En el principio 6, ustedes pueden aquí ver la importancia de la familia, porque se reconoce en este principio que todas las niñas y los niños deben de crecer en un ambiente familiar de amor y comprensión, por supuesto sin golpes, sin violencia y demás. Y si la familia no puede proporcionar eso, el Estado tiene que hacerlo. Es muy claro en estos principios cómo el sujeto obligado pues es el Estado y la familia. Principio 7, derecho a la educación y a la recreación. Principio 8, derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda, protección y socorro en los lugares donde tenemos con frecuencia inundaciones, terremotos, este tipo de situaciones o problemas de violencia. Es muy claro que la obligación del Estado y de las familias es primero proteger a las niñas y a los niños, primero ponerlos a salvo a ellos y luego a los demás. El principio 9 alude al derecho que tiene esta población a ser protegido de todo tipo de riesgos, tanto del maltrato, abuso, explotación, abandono, crueldad, como de situaciones de riesgo que con frecuencia se culpabiliza
a los niños, particularmente a los adolescentes. Por ejemplo, el consumo de sustancias adictivas o el embarazo en la adolescencia, ¿no? Digamos, es obligación nuestra también proteger a niñas, niños y adolescentes de estas situaciones de riesgo. Y el 10º principio pues se refiere al derecho a una educación que promueva la solidaridad, la cooperación, la amistad entre los pueblos, el respeto, etc. De la Declaración de los Derechos de los Niños pasan varios años, varias décadas, para que se llegue a un documento vinculante, un documento que obligue a los estados que lo firman. Ustedes saben que el procedimiento que se tiene para que un instrumento internacional, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, lo firma el Estado mexicano, y luego lo ratifica el Senado. Puede ser que el Senado diga, bueno, lo ratificamos, pero este artículo lo ponemos en reserva, ¿no? Entonces, al ratificarlo, pues ya forma parte de la Ley Suprema de la Nación. Eso pasó con la Convención. La Convención ya está ahí, tenemos que respetarla y tenemos la obligación de proteger estos derechos. Entonces, la Convención es un instrumento vinculante que reconoce a los niños como sujetos de derechos plenos. Esto es importante, veremos más adelante en esta misma charla, que en algunas ocasiones en el pasado no se consideraba que los niños pudieran ejercer directamente sus derechos. Ahora se reconoce que el ser sujeto de derecho pleno quiere decir que los pueden reclamar, que no necesitan en algunos casos, alguna autoridad o alguna persona mayor para reclamar sus derechos. Entonces se les reconoce como sujetos de derechos plenos, también con sujetos con responsabilidades apropiadas a su desarrollo y a su etapa intelectual y demás. Responsabilidades, no está aquí condicionando derecho, obligación, sino la responsabilidad, y la responsabilidad que deben cumplir niñas y niños es respetar los derechos de todos. La Convención establece los derechos que requieren los niños, las niñas y los adolescentes para desarrollarse plenamente y para alcanzar la autonomía que todo ser humano debería alcanzar. Pero no solo establece los derechos, sino también la obligación. En su segunda parte está dedicada a establecer las obligaciones que tiene el Estado y la familia ante cada uno de los derechos. Esta es una parte importante de la Convención, porque señala con claridad el derecho y lo que se tiene que hacer para garantizarlo. Respecto de los derechos, estos establecidos en la Convención, se pueden agrupar en 3 bloques. Los derechos relacionados con la supervivencia, vamos a decirle así, y el desarrollo. Entonces, derechos a la vida y al desarrollo pleno, los derechos a la protección y los derechos de participación. Vamos a ver el derecho a la supervivencia, el derecho a la vida y al desarrollo pleno. Bueno, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, a recibir una alimentación sana, a beber agua potable, en fin, todo aquello que les permita subsistir y desarrollarse plenamente. También tienen derecho a recibir atención para el cuidado de su salud e información sobre sus derechos, a recibir una educación de calidad y también al descanso, al tiempo libre, al juego, a la recreación y a disfrutar de actividades culturales. Fíjense cómo como parte del desarrollo pleno está el derecho al juego. No podemos negar este derecho a las niñas y los niños. Derecho al juego, a la recreación, al deporte, a la cultura, etcétera. Es fundamental para esta población. Para todos debería ser importante, ¿no? También para las personas adultas, que nuestros juegos son otros, pero también necesitamos jugar, divertirnos, descansar. Para los niños es muy importante, no solamente porque se relajan, digamos, o porque disfrutan, sino porque también aprenden. Entonces, ese es el primer grupo de derechos. El segundo grupo de derechos es el derecho a la protección. Digamos, si vamos armando así un cuadro, las niñas y los niños necesitan ser protegidos desde el principio de su vida,
y para desarrollarse plenamente, pero hay una protección específica, por ejemplo, el entorno en el que viven. Ya nos decía la Declaración de Derechos de los Niños la importancia de tener una familia. Aquí otra vez en la Convención se concreta ese derecho a vivir en familia, a no ser separado de los padres. Por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos durante la administración Trump, que se separó a los niños migrantes de sus familias, eso fue una violación clara a los derechos de los niños, porque el mejor lugar en donde podrían estar casi siempre las niñas y los niños es junto con sus padres. Y si no es así, bueno, ya intervendría el Estado, pero aquí estamos hablando de una situación que no ocurrió en ese caso. Bueno, también los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir en paz y a crecer en un ambiente solidario y amoroso. Tienen derecho a no ser discriminados, a recibir cuidados especiales cuando lo necesite y, como ya veíamos, a ser los primeros en recibir ayuda. Tienen derecho a la protección contra todo tipo de malos tratos, descuido, abandono, explotación, trabajo infantil, crueldad. Es, digamos, lo mismo que decía la declaración, pero ahora un poquito más específico y con la obligatoriedad de respetarlo. Y también, pues, la protección especial contra riesgos relacionados con drogas, influencias peligrosas, trata de personas, pornografía infantil, participación en grupos armados, etc. Fíjense cómo la progresividad de los derechos de los niños es muy clara, por ejemplo, en este caso. Cuando se promulgó la convención en los años 80 del siglo pasado, no teníamos el flujo que hay ahora de imágenes con las redes sociales y demás. Y ahora hay un impulso para legislar, por ejemplo, la pornografía infantil. Hay un caso actual que está, digamos, en proceso de una influencer que está ahorita en la cárcel acusada de pornografía infantil por exponer unas imágenes de un acoso, un abuso, una violación a una menor. Entonces, eso no estaba, no existía, digamos, ese flujo de información en esa época, pero está sentada la base, ¿no? Ahora lo que sigue como desafío para las personas adultas, para los estados, para los legisladores y las legisladoras, es ir generando pues esos aspectos específicos que van acordes con el desarrollo y con el progreso o con el retroceso, con los desafíos que nos plantea la sociedad actual. El tercer grupo de derechos es fundamental y están sentadas solamente las bases en la Convención y en los instrumentos posteriores. Por ejemplo, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se concreta aún más todo lo que tiene que ver con los derechos a participar. En principio de cuentas, se reconocen todas las libertades para las niñas y los niños. Y también algunos que podrían considerarse derechos ciudadanos, aunque no son ciudadanas ni ciudadanos. Las niñas, los niños y los adolescentes sí pueden asociarse, sí pueden participar en elecciones en el contexto donde se desenvuelven, sí pueden opinar, sí pueden ser votados en el contexto donde se desenvuelven, etcétera. Y digamos, otro bloque de los derechos de participación se relaciona con el derecho a ser consultados sobre aquellas situaciones que les afectan o les interesan y a ser escuchados. Esto parece un asunto menor, pero fíjense cómo tenemos en nuestra cultura aquello de que, ¿cómo les decimos a los niños cuando quieren meterse a una conversación de adultos? Ve a ver si ya pusieron las gallinas. Bueno, así decían en mi pueblo, no sé si eso sea muy común, pero no, o sea, no es tu asunto. Cuando crezcas ya podrás opinar. Ahorita eres niño, los niños calladitos se ven más bonitos igual que las mujeres, ¿verdad? Eso es una visión como de negar derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que las niñas y los niños son seres inteligentes, pensantes, que entienden lo que ocurre en su entorno y les tenemos que preguntar de aquello que les afecta y les interesa. Les tenemos que poner atención, escucharlos, tomarlos en cuenta.
Bueno, la convención decíamos que también establece las responsabilidades y obligaciones. Establece para las niñas y los niños la responsabilidad de respetar los derechos de los demás. Y establece las obligaciones, como ya hemos dicho de manera reiterada, las obligaciones para el Estado, a través de sus instituciones y por lo tanto de las personas servidoras públicas que en ellas trabajan, pero también las obligaciones para las familias. Lo establece con mucha claridad y estas obligaciones están orientadas a que se garanticen los derechos, se establezcan las condiciones para que estos se ejerzan y para, resarcir el daño o eliminar las condiciones violatorias. Bueno, vamos en esta escala bajando, ¿verdad? Como esta lógica de caja chinas. Teníamos la Declaración de los Derechos del Niño, que no es vinculante, la Convención, que es vinculante, y luego la Constitución, que adopta los principios de la Convención y de todos los derechos humanos, como ya lo señalábamos. Y además, en su propio cuerpo constitucional, incluso antes de que se promulgaran estas leyes internacionales, la Constitución ha reconocido, por ejemplo, los derechos sociales. Sabemos que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos fue la primera que reconoció los derechos sociales y los reconoce para toda la población: educación, salud, vivienda, un empleo digno con una jornada limitada, agua, etcétera. Entonces, la Constitución establece, garantiza, digamos, los derechos, las libertades para toda la población, incluyendo las niñas y los niños, prohíbe la discriminación, etc. También prohíbe la esclavitud. Esto es muy importante porque aún en nuestros días hay situaciones de esclavitud, incluso de esclavitud infantil, y la Ciudad de México es un espacio donde ha habido tristes acontecimientos de trata de mujeres, de trata de niñas y niños, de explotación, que se consideran como nuevas formas de esclavitud. En fin, entonces la Constitución prohíbe la esclavitud para todas las personas, incluyendo niñas y niños. Y también pues el derecho, todos los derechos sociales para todos. Además de estos derechos que están incluidos para toda la población, la Constitución de manera específica establece algunos derechos para niñas y niños, particularmente, bueno, el artículo 3 dedicado a la educación, el artículo 4 que se habla de la familia, también toca de manera directa a las niñas y los niños, y también en la Constitución se reconoce el derecho a ser consultados sobre los asuntos que les afectan, la existencia del sistema de justicia penal para adolescentes, que ya lo habíamos comentado, a fin de que se procure justicia, se garantice un juicio justo y se protejan los derechos humanos particularmente de las personas adolescentes. Y en general, la Constitución establece normas para proteger a las niñas y a los niños de toda forma de explotación, particularmente la explotación laboral, y se garantiza el derecho de niñas y niños a preservar su cultura, su lengua y sus tradiciones. Hay una importante población indígena autóctona, pero también hay otra migrante, entonces esto toca directamente a la Ciudad de México. Respecto de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que recorre, digamos, todo este proceso que ya habíamos visto desde la declaración, esta aún lo concreta aún más los derechos y, bueno, establece los principios generales de los derechos de los niños, niños y adolescentes y las medidas que se deben tomar para garantizarlos. Un poco tiene la misma estructura que la Convención sobre los Derechos de los Niños, pero de manera más específica. Aquí pueden ver un listado de los principios de esta ley. Esta ley es importante revisarla, ver cómo estos principios, se concretan en derechos. Vamos a ver a lo largo del curso también con detalle el principio del interés superior de la niñez, que es un principio fundamental para entender los derechos de niñas, niños y adolescentes
y cómo impacta en el servicio público, cómo impacta en las personas que somos servidoras públicas. Ese es el primer principio. El otro principio que también profundizaremos es la universalidad, la interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos humanos. Esto significa no se pueden limitar, no se pueden condicionar, no, son irrenunciables, etc. El principio de igualdad sustantiva, que significa que no basta con que de palabras se diga que somos iguales, sino que tiene que haber condiciones, normas, procedimientos para que garanticen que esa igualdad sea efectiva. El principio de no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, este principio, digamos, dedica un poco más de artículos y con más detalle a concretar esos derechos de participación que de manera general se pincelaban en la convención. Aquí ya hay más herramientas y todavía se concretan más en las constituciones locales, como en la Constitución de la Ciudad de México. La interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. Este principio 9 directamente se relaciona con el sujeto obligado frente a los derechos humanos, que veremos en el cuarto tema de este curso. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad. Esos son los principios rectores de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se despliegan tanto en artículos relacionados con los derechos como en las disposiciones de política pública que nos permiten hacerlo realidad. Y bueno, si hay tantas leyes, si hay tantas normas nacionales, internacionales, instituciones, procedimientos, etcétera, ¿por qué no se respetan los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? Y aquí no es una respuesta sencilla, porque hay una parte cultural. Veíamos en nuestra definición de derechos humanos esta idea de exigencias de dignidad humana, y tiene que ver con la concepción, con la percepción, con la idea que tenemos de la niñez. Se ha demorado el reconocimiento jurídico y de los derechos de esta población, pero se ha demorado aún más su respeto. Seguimos teniendo casos dramáticos en los que se violenta claramente a esta población, y quienes los violentan pues no identifican, no ven cuál es el problema, pues porque los niños pues no son, desde su perspectiva, sujetos plenos de derechos. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta que estas concepciones que se tienen sobre la niñez influyen en la manera como se respeta, como las personas adultas, ya sea padres, madres de familia, el señor de la tienda, la señora de la tortilla, el camionero, la agente de policía, los servidores públicos, las personas legisladoras, la manera como todas estas personas, digamos, se enfrentan al desafío de proteger y defender estos derechos. Vamos a ver, en este esquema tenemos como un punteo de distintas posiciones, de distintas concepciones que ha habido sobre la niñez a lo largo de la historia de la humanidad. Yo les invito a que piensen ustedes en dónde se ven, en cuál de estas ideas se ubican. Primero, la idea de que las niñas y los niños son propiedad de los padres. Esta es una idea muy antigua que viene desde la Edad Media y está pensada, bueno, para que los niños, como propiedad de los padres, debemos educarlos para que sirvan a Dios y a la Iglesia. Esta idea prevalece hasta nuestros días y ha generado abusos como venta de hijas e hijos, explotación, malos tratos, restricciones extremas, por ejemplo, que no les permiten el derecho a decidir, ¿no?
o que los casan, deciden con quién los casan, etc. Entonces vemos también que hay algunos padres que reclaman derechos sobre sus hijos como si fueran un objeto, una mascota o cualquier otra pertenencia, ¿no? Aquí hay una tensión entre amor y dominación, ¿no? Yo te quiero, eres mío y yo voy a decidir cómo te vistes. Yo ya decidí que te vas a casar con tal persona, que vas a ser abogado y que vas a parecerte a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una tensión que ahí podríamos decir, bueno, es porque lo quiere, pero esto implica vivir una niñez con muchos deberes y casi sin ningún derecho. Otra idea es que las niñas y los niños son adultos imperfectos. También es una idea que viene desde la Edad Media. Y pensamos, por ejemplo, que se quita, es una enfermedad que se quita la niñez, incluso la juventud, ¿no? Bueno, desde la Edad Media se pensaba que los niños pasaban de un estado inferior, que era la niñez, a un estado superior, que era la adultez. Entonces la niñez y la juventud pues son males que se curan con el tiempo y con una firme educación. En estos casos pues, se conceptualizaba la adolescencia como tal. Y en algunos casos todavía tenemos eso, bueno, es que es un niño, es un joven, bueno, ya se le quitará, ya se le pasará. Desde esta idea de que lo que tenía que ocurrir lo más pronto posible era llegar a la adultez, bueno, pues los niños y las niñas podían trabajar, casarse, aprender un oficio, fumar, beber alcohol, en fin, prostituirse, tener relaciones sexuales, casarse, cualquier cosa, ¿verdad? Porque todas esas cuestiones son parte de la adultez y el punto de llegada era ese, de que se le quitara lo niño y ser adulto, ¿no? Una persona adulta. En este caso, los niños tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas adultas. Esto significa que también podían ir a la guerra y si cometían algún delito podían ser juzgadas o juzgados como personas adultas. Otra idea que incluso prevalece hasta nuestros tiempos es que las niñas, los niños y los adolescentes son peligrosos. Esto particularmente lo podemos identificar en la concepción que algunas personas adultas tienen sobre la población joven, ¿no? Que son peligrosas y son peligrosos y hay que domesticarlos, hay que mantenerlos a raya porque pues son seres malvados que fácilmente pueden cometer crímenes terribles o causar daños a los demás. Esta es una idea que viene desde el siglo XVII y que particularmente impactó en el tipo de educación que se desplegaba y que se sigue desplegando hasta nuestros días. Es decir, como son seres malvados, tienen que ser domesticados. Decía por ahí alguien que no hay peor estado más vil después de la muerte que la infancia. Imagínense. Si un bebé lloraba mucho, incluso en México todavía se usa esto, hay que amarrarlo fuertemente como tamalito y contenerlo. El que los niños estén amarraditos, estén contenidos, tiene una razón también biológica, pero la concepción que se tenía de amarrarlo fuertemente era para que no se convirtieran en engendros, imagínense. Entonces, yo los invito a pensar qué tanto de esas ideas todavía tenemos. Por ejemplo, esta idea de la educación como domesticación, educación a base de castigos físicos, los internados con dura disciplina, pues que ya desaparecieron afortunadamente, pero tenían la idea de sacar la maldad de los corazones de las niñas y los niños. Todo el sistema penitenciario, el sistema dedicado a los jóvenes que antes se les consideraba como menores infractores y ahora ya cambió, pues estaba también basado en esa dura disciplina y ahora ya hay otra concepción. Esta visión de que los niños, las niñas y los adolescentes son peligrosos provoca que las personas desconfíen de ellos, las personas adultas particularmente, los discriminen y les nieguen derechos particularmente a quienes son un poco rebeldes o a quienes han tenido conflictos con la ley o consumo de sustancias adictivas. O sea, inmediatamente se cuelga un estigma y esos ya son peligrosos. Imagínense
Ustedes, ¿qué hacen si se enfrentan contra un muchacho que tiene tatuajes, piercing y que les dice que ha consumido drogas? ¿Qué hacen? ¿Lo emplean, por ejemplo, o de entrada lo descalifican? Tenemos todavía esa idea y son prejuicios que siguen pesando en nuestra forma de reaccionar y siguen pesando en la manera como defendemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el otro extremo está la idea de que son inocentes y necesitan protección. O sea, tan malo es una visión como la otra, porque si bien hay que prevenir los riesgos, no hay que considerar que todos los jóvenes son sujetos de riesgo y tampoco son inocentes y blancas palomitas. Desde el siglo XVII también se fue fortaleciendo esta idea de que la infancia es una etapa en la que los niños son inocentes. Se consideraba la etapa como un corto periodo de santidad antes de encontrarse con los peligros y las dificultades de la edad adulta. Juan Jacobo Rousseau decía que el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo pervierte, ¿no? Por eso se debe llenar las mentes y los corazones de niñas y niños de ideas hermosas y alojarlas del mundo real. Todavía hay personas padres, por ejemplo, que rodean a sus hijos de un mundo de algodón, todo bonito, todo bello, no te enfrentes al mundo real porque te va a pervertir. Bueno, hay que cuidar esos extremos. Porque, bueno, de esta idea surge el reconocimiento de la necesidad de valorar y proteger a niñas, niños y adolescentes, que recordaremos que un grupo de derechos son los derechos de protección. Eso es muy importante. Tenemos que protegerlos, pero no pensar que son tan inocentes y tan carentes de mentalidad y de raciocinio que no puedan participar, ¿verdad? Otra idea que también prevalece hasta nuestros días es que las niñas y los niños son el futuro. Entonces son importantes porque se van a convertir algún día en alguien. Entonces toda la educación, todo lo que se hace con las niñas y los niños es para su futuro. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, una educación que no les es significativa en este momento, pero algún día te servirá, ¿no? Entonces, bueno, ahí ve guardando toda esa información que ahorita no te interesa y ahorita no la entiendes, pero algún día te servirá. Esto genera un problema porque no se reconocen las necesidades actuales de las niñas y los niños, los adolescentes. No se reconoce cuando se piensa así que ellos tienen intereses, que tienen ciertas necesidades, tienen mucha capacidad para hacer lo que en este momento de su vida quieren hacer. No importa en el futuro, ¿no? Estos padres de familia que todo el tiempo, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? No sé, ahorita quiero jugar, ahorita quiero pintar, ahorita quiero bailar, después no sé, ¿verdad? Entonces, lo importante de erradicar esta visión, digamos, como educar y considerar a los niños solamente valiosos por el futuro, es importante porque tenemos que aprender a educarlos y valorarlos en el presente y satisfacer las necesidades que en el presente tienen. Bueno, la idea, digamos que coincide con la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, es aquella que los reconoce como actores sociales con derechos plenos y con obligaciones frente a los demás. Entonces, aquí se reconoce que los niños, las niñas y los adolescentes tienen los mismos derechos que las personas adultas, pero no aquellos derechos que los lleven no aquellas obligaciones, por ejemplo, que los lleven a la guerra o a ser juzgados y demás, sino que tienen esos derechos humanos y además tienen derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. Son titulares plenos de sus derechos, son personas con dignidad, creatividad, inteligencia, con capacidad de imaginar, son responsables, pueden pensar en cómo mejorar su entorno. Por ejemplo, ya veremos también en la sesión 3 cómo la consulta de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México es un ejercicio clarísimo en el que se reconoce esta capacidad de los niños, las niñas y los adolescentes de entender lo que ocurre en su entorno y proponer soluciones. Y miren que algunas de sus soluciones son muy buenas. De esta manera, las sociedades que consideran a niños y niños
como actores sociales con derechos y obligaciones, pues les dan una educación de calidad y la información que necesitan en el momento actual para desplegar su potencial ahora, no en el futuro, garantizan, protegen y defienden sus derechos, también consultan su opinión y los toman en cuenta y promueven su participación en todos los entornos en los que se desenvuelven. Ahora, ¿por qué es importante respetar, garantizar y proteger los derechos de niñas y niños y de las personas adolescentes? En primer lugar, porque son personas y porque como tales tenemos la obligación, las personas adultas y el Estado en particular, de protegerlos. No son propiedad de los padres ni del Estado, ni son adultos chiquitos. En segundo lugar, porque necesitan la protección, porque sí sabemos todos, es un hecho, que el ser humano nace como un ser dependiente y tiene que transitar una vida hacia la autonomía y la independencia. Entonces, proteger los derechos de esta población implica asegurar la sobrevivencia de la niñez y asegurar condiciones para que alcancen esa autonomía. Es importante proteger a la niñez, sus derechos particularmente, porque lo que hagamos o lo que hagamos mal o lo que dejemos de hacer tiene un impacto muy grave, mucho más grave en las niñas y en los niños que en otra población. Por ejemplo, si no se resuelve el problema del agua, del acceso al agua en las megalópolis como en la Ciudad de México o en otros entornos, ¿a quién va a afectar? Pues nos va a afectar a todos, pero no igualito. Va a afectar mucho más a las niñas y a los niños. Entonces, las medidas que se tomen, buenas, malas, peores, benefician o afectan más a las niñas y a los niños. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. ¿Qué pasa si no las consideramos? Si creemos que no tiene nada que decir. Bueno, pasa que no nos damos cuenta de lo que están viviendo. Como un ejemplo, en la consulta infantil y juvenil que organizó el Instituto Nacional Electoral, entonces IFE, en el 2012, se preguntó a las niñas y los niños de todo el país, a los adolescentes, si algunos delincuentes los obligaban a formar parte de sus grupos delincuenciales, es decir, si había reclutamiento en el caso del crimen organizado. Y las respuestas resultaron muy altas, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? En Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán. ¿Qué hicimos? ¿Los escuchamos? No. ¿Y ahora qué tenemos? Un incremento exponencial del número de muertos y de detenidos de jóvenes menores de edad. También es importante respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque los cambios que ocurren en la sociedad les afectan a ellos de manera más fuerte. Por ejemplo, la pandemia. A todos nos ha afectado el encierro, el miedo a morir, el ver morir y enfermar a nuestros familiares, pero a ellas y a ellos les afecta más. Entonces, las políticas que se desplieguen para atender ese tipo de transformaciones, por ejemplo, la inseguridad, la pobreza, etcétera, deben de tener en cuenta el interés superior de la niñez. Y finalmente, es importante proteger a las niñas, niños y adolescentes porque no hacerlo implica un costo muy alto para la sociedad, no solamente por el bienestar que tienen ellas y ellos, sino porque lastima la sociedad y puede triturar, digamos, las posibilidades de ir armando un tejido social armónico, productivo, de desarrollo y de posibilidades de una vida feliz. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.